Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque de nuevo estamos delante de ti y siempre con un gran interés, mucho hambre y sed de conocerte más profundamente y de saber todas las cosas que te agradan para hacerlas nosotros, Señor. Enséñanos a agradarte, a alabarte, a vivir conforme a tu gusto, Señor, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos, buenas noches. Vamos a iniciar a compartir hoy el tema que tiene que ver con algo que es de mucha importancia. Todo lo que tiene que ver con la escritura es de mucha importancia, pero lo que es relativo a la persona de Dios, aunque ya lo habíamos visto, la relación con Dios, que es una de las primeras cosas que vimos, vamos a profundizar más en algo que lo hemos visto no tan a la magnitud que debemos hacerlo, ni con la atención que debemos hacerlo. Hoy, dentro del tema de identidad espiritual como fuente de autoridad, vamos a ver tu relación con el Espíritu Santo. Esto es algo que es muy importante, no solamente para nosotros, sino incluso para nuestra familia y para la iglesia y para todo lo que tiene que ver con la vida que Dios quiere que vivamos. Porque tarde o temprano tendremos que darle cuentas a Dios de esto también, de nuestra relación con el Espíritu Santo. Bien. El domingo presenté esta imagen acerca de la manifestación del Espíritu Santo y hoy quiero explicar por qué es como una paloma y por qué el fuego que está detrás. Y está cuando Jesús fue bautizado, dice en Lucas 32, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por otro lado, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en el aposento alto, esperando la manifestación que dijo el Señor que iba a haber de poder, en el libro de los Hechos se describe de Hechos 2:3, capítulo 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús sopló el Espíritu Santo cuando iba a partir el cielo, pero dijo, esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí están las dos manifestaciones, en forma de paloma, como se presentó en el bautismo del Señor Jesús, y en forma de llama, de lengua de fuego, como dice aquí, como fuego, asentándose sobre sus cabezas. Bien. Ahora, estamos en el tema de lo que tiene que ver con nuestra relación espiritual y estábamos por entrar en cómo vamos a usar nuestras armas, pero de nada nos serviría tomar literal, como dice la palabra, las armas sin tener el espíritu guiándonos a través de esta batalla por nuestra familia, por nosotros mismos y nuestra familia. Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, el Señor, el ángel del Señor, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con espíritu, perdón, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. De nada, repito, nos sirven las armas espirituales aún que tenemos si no lo hacemos en el poder del Espíritu. Porque de hecho, las armas, dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cualquiera, aún los no creyentes,
o los creyentes que no tienen una buena relación con el Espíritu pueden decir, yo tomo lo que dice Efesios 6 acerca de la armadura espiritual, las armas del Espíritu Santo, pero ¿quién está guiándote? ¿Qué relación tienes con el Espíritu para que sea efectiva el uso de esa armadura? Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, investidos de poder desde lo alto. Esto es lo que representa el Espíritu Santo también para nosotros. Es una investidura de poder desde lo alto. No dimensionamos realmente lo profundo de estas palabras y de todo lo que habla la Escritura acerca del Espíritu Santo. Por eso, el tema de hoy tiene que ver cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Ese es el tema. Empecemos por decir, ¿quién es el Espíritu Santo? Sé que todos van a contestar, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Y sí, realmente el Espíritu Santo es Dios. Pero muchas veces las cosas más sencillas son las más difíciles de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán y Eva, el ser humano tiene la tendencia a querer ser como Dios, decidiendo por sí mismo lo que es bueno y malo, sin consultar al Espíritu. Y ahí estuvo el problema con Eva. Dejó llevar por sus sentidos, por sus impulsos, vio que el fruto que le ofrecía la serpiente y la propuesta de Satanás era buena, era agradable, era conveniente para llegar a ser semejantes a Dios. Y de hecho le dijo la serpiente, sino que Dios sabe que si el día que coman de ese fruto van a ser igual a él. Desde entonces, esa tendencia a querer ser como Dios impera sobre la naturaleza antigua y en la medida que aún los creyentes dejemos que esa naturaleza se manifieste, vamos a tomar decisiones para actuar conforme a nuestra naturaleza antigua y no conforme a las instrucciones, la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Para responder a la pregunta, bueno, de ahí que no le satisfaga el escrito está. Al hombre no le satisface el escrito está, sino que quiera satisfacción para su mente carnal, para su alma, para su emoción, sus sentimientos. Así es como se toman las decisiones. La voluntad se ve influida por la mente, por las emociones, por los sentimientos y no por la influencia del espíritu. He ahí lo serio, lo grave que es esto. Eso es menospreciar, eso es ignorar al Espíritu Santo. ¿Por qué estoy tratando este tema? Desde el domingo, más bien desde antes del domingo, cuando empecé a ver qué quería el Señor que presentara como mensaje de parte de él, es con respecto al Espíritu Santo. Recuerden que el tema del domingo, que está en el video, es andar conforme al Espíritu, andar en el Espíritu. Y eso es precisamente lo que quiero profundizar para entender realmente el valor, la importancia, lo fundamental que es nuestra relación con el Espíritu Santo y cómo debe ser esta. Para responder a la pregunta de quién es el Espíritu Santo, es Dios. Todos sabemos eso. La tercera persona de la Trinidad. De ahí que todo lo que se diga y crea acerca de Dios será lo mismo en relación al Espíritu Santo. Todas las capacidades, todos los atributos divinos y los atributos morales del Padre y del Hijo los tiene el Espíritu Santo porque es Dios, es eterno, es omnipotente, es omnisciente, Él sabe todas las cosas, no hay nada que le sea oculto. Eso es el Espíritu Santo y toda la descripción de los atributos de Dios están en el Espíritu. Expresiones que se usan hoy en día, tales como conócete a ti mismo, sé todo lo que puedas llegar a ser, etcétera, señalan que el aspecto de identidad es uno de los más cruciales en el desarrollo y logro de una persona. Siempre llega a ser la máxima expresión de ti mismo.
tus capacidades, tus talentos. Eso es lo que puedes llegar a hacer. Ahora, todo el cuidado. Dos personas, aunque tengan el mismo nombre y otras cosas en común, no se confundan, dos personas, aunque tengan el mismo nombre y otras cosas en común, no se confunden, sino que cada quien pueda tener su propia identidad. Para eso es que debes llegar a conocerte a ti mismo. Eso es lo que se afirma, eso es lo que se maneja hoy en día. El complejo de inferioridad o la manifestación de arrogancia resultan ser formas de encubrir la inseguridad personal. La pobre autoestima y la alta autoestima y otras formas de expresar que no se tienen es cuando no se tiene una identidad clara de quién se es. Así sucede. O baja o alta autoestima, o inferioridad o superioridad, son manifestaciones de un desconcierto de la identidad que una persona tiene. Incluso la educación de los hijos es afectada cuando se les quiere tratar igual en todo aspecto, ignorando que cada uno tiene su propia individualidad o identidad. Sabemos que hay 4 temperamentos básicamente que se han reconocido, pero la verdad es que hay una mezcla de ellos. Nadie está definido en un solo temperamento. Hay colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Hay tendencia a que la persona sea de una forma más que otra prominentemente o principalmente, pero no se les puede tratar igual porque lo que uno piensa, las experiencias que ha tenido el hijo o la esposa o el esposo, no se deben tratar como iguales. Dios nos trata, por supuesto que tenemos las básicas lineamientos o las reglas o los mandamientos, pero también a nuestros hijos debemos tener la forma de que haya límites con consecuencias o con recompensas siempre y cuando seamos conscientes de las capacidades y de las diferencias de carácter de cada uno. Por ser tan importante este aspecto de la identidad, el diablo, el enemigo, se esmera en distorsionarlo por medio de igualarlo o confundirlo con lo que la persona hace o logra. Pregúntale a un hombre, preséntale 2 hombres que se conocen, mucho gusto, ¿a qué te dedicas? Son lo principal que se llega a platicar. Tal vez haya en medio algunos otros comentarios, mucho gusto, qué buena reunión es esta, qué gusto de conocerte, pero ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Siempre tratamos de identificarlo, de ubicarlo en quién es esa persona en base a lo que hace esa persona. De ahí que se piensa en las personas y aún se valoran en relación a lo que pueden hacer o tienen. Por ejemplo, no, es que él es un doctor, es un cantante, es un deportista, tiene mucho dinero, ayuda mucho a los pobres, es un predicador, se mueven dones de poder, tiene mucha fe. Estamos viendo aún en el área de los cristianos, en el área fundamental del cuerpo de Cristo. Aún ahí también se permea el enemigo, trata de hacer que nosotros califiquemos a las personas para ubicarlas y en base a eso decir quiénes son. La verdad es que no es por lo que haces, sino quién eres, lo que debemos hacer. Lamentablemente en la iglesia el enemigo ha logrado que se cometa ese mismo error en cuanto al cristianismo. Fíjese cómo es sutil la forma del engaño y la forma de la manipulación en base a cultura y en base a la forma de pensar del mundo, evaluándose en la fidelidad de una persona a ciertos eventos, la práctica de ciertas disciplinas y la abstinencia de ciertas prácticas. Eso ha culminado en fariseísmo, religiosidad y legalismo. Donde más daño ha hecho el enemigo es en conseguir que esa misma clase de mentalidad se aplique a Dios. Por ejemplo,
el confundir la identidad de Jesús con lo que hizo y hace por nosotros. Es lo que ha dado lugar a caer en celebraciones religiosas de origen pagano y considerarlas como cristianas. Y lo seguimos manejando muchas veces. No está incluido en ninguna parte del Nuevo Testamento la celebración de la Navidad, porque eso es de origen pagano. Ni Semana Santa tampoco está incluido. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, que nos diga que debemos honrar esas fechas. Por cierto, también dice que para unos son importantes los días y para otros no. Tú puedes celebrar lo que tú quieras, pero no desde el ambiente en el que debe ser una forma de identificar a Jesucristo y de unirte más a Jesucristo en base a celebraciones que no son parte del Testamento, del Nuevo Testamento. Bien, ahora, os conviene que yo me vaya. Hemos oído esa frase, la hemos leído cuando leemos la Escritura en el libro en el Evangelio, cuando Jesús se dirigía a sus discípulos. Pero la pregunta que se antoja ahora es, ¿alguna vez has dicho u oído decir, me hubiera gustado vivir en los días que Jesús vivió, que anduvo en la tierra y haber caminado con él? ¿Has oído esa frase o has mencionado tú eso mismo? ¿Cómo me gustaría haber andado con Jesús y ver y oírlo, escuchar lo que hablaba, escuchar cómo era, escuchar qué era lo que decía? O esta otra pregunta, ¿crees usted que puede haber algo mejor que haber estado con Jesús y ser uno de los discípulos más cercanos como Juan? ¿Habrá algo mejor? Juan 16:7, el mismo Juan escribió las palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. También dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hago un alto y vamos a orar. Señor, que realmente apreciemos lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. La persona del Espíritu Santo, el mismo Dios en nuestra vida y nuestra relación con Él. Por supuesto que tú nos instruiste cuando te dijeron los discípulos cómo debemos orar. Tú les dijiste, Padre nuestro, cuando oréis, hablad así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y así continúa. Señor, pero tenemos también, nos diste el Espíritu Santo como un sello de propiedad tuya en nosotros. Nos diste al Espíritu Santo como el anticipo o las arras de las promesas de la santidad, de la salvación, de la justificación, de la santificación y de la eternidad en nosotros, Señor. Pero también Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura y a través de profundizar en este tema, podemos llegar a entender la importancia de tener una buena, profunda, auténtica e íntima relación con tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, os conviene significa es mejor. Les conviene, es lo mejor a sus discípulos. Pongámonos en lugar de los discípulos. ¿Qué podría ser mejor que tener a Jesús con ellos? ¿Qué sería mejor? Os conviene. Él lo era todo, sanador, proveedor, maestro y muchas cosas más, muchísimas cosas más. Pero si él dice que mejor que todo lo que él fue, hizo y significó para sus discípulos era que se fuera con tal de que el Espíritu Santo viniese a ellos, nosotros debemos ponernos de acuerdo con él y dar por sentado que podemos estar en mejor situación que la que ellos tuvieron. Ellos anduvieron con Jesús hasta que fue enviado el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo ya, desde que creíste,
fuiste, el Espíritu Santo llegó. Perdón, vamos a ver, por ahí hay un, creo que hay un micrófono abierto. No lo puedo cancelar desde aquí, pero ya quedó. Bien, entonces nosotros debemos ponernos de acuerdo con él y dar por sentado que podemos estar en una mejor situación que la que ellos estuvieron. La segunda cosa interesante es que cuando Jesús dice otro consolador, usa una palabra específica, pues en el griego hay dos. Ustedes saben que, por ejemplo, amor tiene 3 y a veces hasta 4 significados diferentes en griego. Ágape, filos, eros son las más comunes, pero todo se escribe en español como amor o en inglés también. Pero aquí el otro se escribe también de dos formas en griego. Alos, griego, que es en el que está escrito el Nuevo Testamento, por supuesto. Alos, que es la que Jesús usa, y heteros. Ambas significan otro. Pero, alos significa otro de igual clase o género. Otro de igual clase o género. Mientras que heteros significa otro diferente. Por ejemplo, cuando Pablo dice a los Gálatas que están escuchando otro evangelio, él usa en Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El otro, la palabra en griego que se usa es heteros, tal vez se diga, heteros. Bien, una vez aclarado esto, debemos hablar acerca de perdón. Por lo tanto, al referirse Jesús al Espíritu Santo de esta manera, declara que son iguales, de la misma clase, género o naturaleza. Esta es otra aclaración con respecto a quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona. Dios vive en mí, Dios vive en ti, tan lejos como tú, dentro de ti. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no explicables por nuestra propia capacidad humana, no explicables. Así es como intercede el Espíritu Santo ante el Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me redarguye del pecado. El Espíritu Santo me guía para tomar decisiones o acciones. El Espíritu Santo me da una alerta o me da una alerta cuando hay riesgos de tentaciones y cómo salir de ellas. Si estoy atento y tengo una buena comunión con el Espíritu Santo, Dios está ahí. Dios es mi guardador. Dios también está instruyéndome de cómo y qué hacer, cómo usar aún las armas del Espíritu, porque son armas del Espíritu Santo. Es decir, que estaría presente todo lo que Jesús fue y es, más lo que el Espíritu Santo en su individualidad añada, por la función del Espíritu Santo en nosotros. Basta leer el Antiguo Testamento para darse cuenta que los personajes que sobresalen por sus logros son aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo vino o estuvo en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones. Y son muy significativos, por supuesto. Por ejemplo, cuando vemos las frases, el Espíritu vino sobre él o fue lleno del Espíritu, y también los casos como el de Sansón y Saúl, de cuando el Espíritu se apartó de ellos y sus consecuencias. Recordemos el caso de ellos dos. Sansón, cuando vino el Espíritu sobre él, le viene tanta fuerza a su ser, a su naturaleza física,
que puede romper la quijada del león, puede matar a un león, siendo que es una bestia poderosa. La fuerza que vino porque el Espíritu vino sobre él y fue capaz de romper la quijada del león. Saúl fue ungido por Samuel, por el profeta Samuel, porque Dios le dijo que ese era el que el pueblo lo había propuesto y Dios lo vio y Dios le dijo, está bien, unge. Y el mismo Samuel, el profeta Samuel, vio que era de ciertas capacidades que lo vio como para ungirlo como rey. Y entonces también se menciona que después de eso, caminando un poco, aún se menciona que Saúl entre los profetas, se llegó a decir que Saúl estaba profetizando en medio de los profetas que se juntaban a profetizar. También Saúl tuvo la manifestación del Espíritu Santo de profetizar. Sin embargo, también sabemos que tarde o temprano Sansón tuvo relaciones con la gente filistea, con las mujeres que llegó a descubrir y Dios permitió quitarle esa fuerza para que entendiera que toda relación que tuviera con la gente que Dios había prohibido que tuvieran iba a ser castigada. Y también en el caso de Saúl desobedeció. Saúl desobedeció a Dios, no cumplió con destruir al rey que había Dios mandado destruir, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová por causa de la desobediencia. Fue destituido como rey desde entonces y después al mismo tiempo fue ungido David como rey. Bien. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Aún el mismo Señor Jesús declara que el poder y la efectividad de su ministerio aquí en la tierra, cuando estaba en su humanidad, con su cuerpo, con su humanidad y su divinidad, cuando estuvo aquí, y efectividad de su ministerio se debió a qué? Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y estas mismas capacidades que fueron dadas por medio del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, a nuestro Señor, son aquellas cosas que el Señor nos mandó a hacer. Continuamos la obra para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres son los humildes, los pobres son los que reconocen que son pecadores y que de ninguna manera iban a obtener la salvación. Esos son los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están humildes, también reconociendo la grandeza de Dios y la bajeza e indignidad de sí mismos, a pregonar libertad a los cautivos por el diablo. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor, y vista a los ciegos, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, poner en libertad a los oprimidos por el diablo, por las tinieblas, por los espíritus inmundos, por las huestes de maldad. También nos dio autoridad sobre eso. ¿A través de qué? A través del Espíritu del Señor, a través del Espíritu Santo. Y esa autoridad la tienes tú, y tú, y tú, y yo. La tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha ungido para hacer todas estas cosas. Pedro lo dijo a Cornelio y los otros también. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que si tu Espíritu, si tú mismo vives en mí, Señor, y vives en cada uno de mis hermanos que están escuchando, en todos los que hemos recibido la salvación, tú nos
diste a tu espíritu, nos sellaste con tu Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia, la herencia de hasta que llegue hasta que obtengamos la redención de la posesión adquirida. Gracias, Señor, porque debemos entender que tú vives en nosotros, que estás tan lejos como dentro de nosotros mismos, que tú siempre nos oyes, que cuando no hay una respuesta a la oración es porque tenemos que esperar. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay ocasiones en que eso es parte del desarrollo de la fe, lo entiendo, Señor. Es difícil, pero debemos acostumbrarnos a esperar, porque la paciencia es parte del fruto de una vida en el Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Espíritu es todopoderoso. Tu Espíritu conoce todas las cosas y nos habilita para discernirlas. Gracias, Señor, porque precisamente las capacidades de la mente de Cristo son el Espíritu del Señor, que es el que ya lo tenemos, y todas las demás, sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor, porque también es conocimiento, poder, autoridad. Gracias, Señor, porque cada vez vamos a tener capacidades mayores cuando tenemos esa relación íntima y abrimos nuestro corazón y dejamos a tu Espíritu llenarnos completamente y quitar todas las obras de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. En la medida en que nosotros llevemos a crucificar nuestra carne, nuestros planes, nuestros recursos para salir de los problemas, nuestras capacidades, metas, proyectos y sueños naturales, en la medida en que llevemos a la cruz, eso es en la medida que el Espíritu va a vivir plenamente en nosotros y no lo vamos ni a contristar ni lo vamos a apagar a través de ignorarlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por darnos tu Espíritu, que es lo más grande que cualquier ser humano pudiera tener, que tú vivas en mí. Eso es más que lo que tenían tus discípulos cuando andaban cerca de ti, tal como lo dijiste. Os conviene que yo me vaya, porque también nos consuela. Es el que mejor nos consuela, que conoce, y nos mandaste al otro consolador. Gracias porque nos consuela el Espíritu. También nos consuelas tú y nos consuela el Padre, pero el Espíritu tiene la misión del otro consolador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Aún lo que enseñó a sus discípulos lo describe Lucas así. Hasta el día, Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta ese día, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, los mandamientos, a través del Espíritu Santo fueron inspirados los apóstoles, los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento y también los evangelistas. A través del Espíritu Santo fue que se escribió el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Por eso es importante nuestra relación con el Espíritu Santo y entender la magnitud, la capacidad de lo que Dios nos concedió, el don del Espíritu Santo. Como podemos ver, la manifestación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo es a través de la persona del Espíritu Santo. De ahí que las manifestaciones de poder, milagros, fe, etcétera, son directamente vinculadas al Espíritu. Todas. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hasta que vino el Señor Jesús, nadie había experimentado la presencia continua del Espíritu Santo, sino que solo venía sobre ellos para ciertos casos y momentos. Venía sobre ellos, pero no estaba en ellos. Ahora nosotros, a través de la redención que logró la sangre poderosa de Jesús, ahora vive en nosotros. Ya no viene en ocasiones sobre los profetas, no viene en ocasiones,
sobre Sansón, sobre Saúl, sobre Samuel, vive en nosotros. Y por eso también tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. Por eso es que Jesús dice que sería mejor para sus seguidores que Él se fuera, porque de esa manera el Espíritu Santo vendría de forma permanente a cada uno. Yo recuerdo que pensaba en la religión en la que fui criado al principio, después toda la familia, gracias a Dios, recibimos la luz y la salvación y la misericordia y gracia del Señor, pero en el conocimiento por tradición que teníamos, pensaba que Dios se apartaba de mí cada vez que pecaba. Se apartaba de mí y tenía que ir rápidamente a confesarle a un sacerdote mis pecados para poder después tener capacidad de recibir otra vez la comunión con el Señor. Pero el Espíritu Santo viene de forma permanente a cada uno. Claro que pecar es también entristecer el corazón del Espíritu, entristecer a Dios. ¿Sabes que Dios puede entristecerse con nuestras acciones, pensamientos, palabras, acciones, aunque nos parezcan graciosas, aunque nos parezcan insignificantes, nos parezcan que no van a tener consecuencias? El Espíritu se entristece, Dios se entristece. No debemos contristar al Espíritu Santo ni apagarlo también de nuevo. La grandeza del Espíritu Santo. Estamos entrando en el tema de la tercera persona del Espíritu Santo. Estamos entrando en el tema principal de la capacidad de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Considerando la persona y la función del Espíritu Santo, solo se puede llegar a una conclusión. Solo se puede llegar a una conclusión. La forma más consistente en que Dios se revela y trata con la humanidad es en la persona del Espíritu Santo. ¿O de dónde crees que las palabras que se están hablando en un mensaje de predicación, en algo que alguien está hablando o leíste o soñaste, está impactándote a ti porque el Señor está diciendo de una forma que no lo entiendes tal vez? Eso es para ti. Eso es para que lo tomes en cuenta. Esa bendición es para ti. Esa palabra de consolación es para ti. Y tú sientes tremendamente en tu ser el abrazo del Espíritu Santo, el cómo te cubre con sus alas cuando necesitas ser consolado, el cómo se pone delante de ti y te fortalece, te llena de fortaleza para seguir el camino cuando dices estoy cansado, estoy débil, estoy triste, y el Espíritu Santo viene y te da nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Así es que Dios se revela y trata con nosotros a través del Espíritu Santo. Sin embargo, es la persona de menos renombre y a la que más se le confunde con lo que hace que con quien es. También decimos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Las capacidades de los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones que tienen ciertas personas y que admiramos lo que está en el poder del Espíritu. ¿Y tú no sabes que tú tienes al Espíritu, el mismo poderoso, que estás viendo manifestado en lo que hace a través de alguien? Más que quién es. Una prueba clara de ello es que al pensar en la grandeza del Espíritu Santo, se tiende a pensar que en sus atributos de poder, que es lo que estaba diciendo, en sus dones. Aún al considerar los diferentes avivamientos en la iglesia, se les llama un mover del Espíritu Santo. O dime si no te impacta. Ve cómo están algunas iglesias impactadas por el don que tiene alguien, alguien que sana, alguien que tiene palabra de conocimiento o profética, impacta, y hay muchos que siguen al hombre, no al Espíritu. Al hombre que tiene la manifestación del poder del Espíritu, pero sabes que ese
ese que tú admiras, es solo la manifestación que hay, que viene del Espíritu Santo. Y muchas veces ni siquiera es del Espíritu Santo, por eso debemos tener cuidado. ¿Sabes quién te da el discernimiento para ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peligroso como tentación, o lo que hay que hacer aún cuando tú dices, es que por lógica, mi sentido común, etcétera, no me dejan hacer eso? ¿Confías en el Espíritu Santo? Es la pregunta. Confiar es tener fe. ¿Confías en el Espíritu Santo? ¿Lo escuchas? ¿Esperas su confirmación, su prohibición, su dirección? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo del que estoy hablando. Bien. Parece que aquí hubo otra vez. Perdón. La Biblia nos enseña de diferentes maneras que la verdadera grandeza no está en lo que se hace, sino en lo que se es, etcétera. Ya lo hemos hablado antes. Ilustra la verdadera grandeza del Espíritu Santo. Proverbios tales como que de más estima es el buen nombre, que las muchas riquezas, la buena fama, que la plata y el oro. Es más importante quién es que las riquezas y que la abundancia de plata y oro. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Estas son capacidades. El fuerte y el que toma una ciudad se les admira, se les hacen monumentos, se les alaba, etcétera. Pero aquí el proverbio de Salomón dice que es mejor el que tiene control, el que tiene dominio, el que se enseñorea de su espíritu, que espíritu quiere decir aquí el impulso que tiene, no es el espíritu de Dios, por supuesto, es su espíritu, quiere decir el impulso. Miren esta versión. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Esta es la otra versión. Así es que Mateo 20, 26 a 27 dice, mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Olvídate de la grandeza, olvídate de la admiración de los demás. No trates de conseguir la aprobación de los demás si no tienes la de Dios. Si no es conforme al Espíritu, puede ser que seas grande y alabado y seguido por mucha gente, un gran líder, un tremendo predicador, un tremendo profeta, un tremendo evangelista, un tremendo maestro, pero el que quiera hacerse menor, el que quiera hacerse mayor, debe ser el siervo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mira, en Primera de Reyes 19:11, como ejemplo, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte, le dijo Dios a Elías, que estaba, ya sabemos que había huido y se había metido en una cueva, que es equivalente a una depresión, al buscar estar solo, al apartarse de todo porque estaba decepcionado, desesperado. Él le dijo, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías no lo impresionó el fuerte viento, no lo impresionó el terremoto, ni el tremendo fuego que había sucedido afuera. Lo que hizo que se cubriera y saliera y obedeciera a Dios fue
un silbo apacible y una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo has escuchado la voz de Dios? Es la pregunta que tengo. ¿Cómo has escuchado tú la voz de Dios? ¿Cómo la has escuchado? Es una pregunta. ¿La has escuchado? Tal vez la has ignorado más que no la hayas escuchado, o la hemos ignorado en muchas ocasiones, porque no estamos atentos, porque no estamos conscientes de que Dios vive aquí, porque esperamos que alguien venga y me diga, te soñé y soñé que tú esto y esto y esto y esto. O oyes una palabra y el Señor me está diciendo que tú esto y esto y esto. Pero ¿has escuchado a aquel que vive en ti? Que puede usar a otro para hablarte cuando tú no lo escuchas. ¿Cómo has escuchado la voz de Dios? ¿Sabías que te habla? No es que siempre te tenga que hablar a través de otro, no. Recurre a eso cuando definitivamente estás bloqueada esa área de tu ser. Está bloqueado porque tu lógica, tu sentido común, tus costumbres, la cultura, las teorías, etcétera, filosóficas, etcétera, te ocultan eso y entonces Dios se vale de alguien que viene y te dice, el Señor me está mostrando que tú esto y esto y esto. O te impacta algo que están diciendo y dice, ¿qué es? ¿Cómo supo que yo estoy pasando por eso? Nos ha pasado eso cuando predicamos. Alguien viene y nos dice, o le dice a otro que lo invitó, oye, ¿tú le dijiste de mi caso? ¿O por qué está hablando así? No, yo no le dije. Es el Espíritu el que le está hablando, porque todavía no alcanza a escuchar lo que dice cuando lo redarguye de pecado. Notamos que aunque Dios le dijo que saliera, no salió. Luego pasaron esas manifestaciones tremendas del poder y magnificencia de Dios. Hay más cosas que tengo que decir, pero es hasta aquí el tiempo que tengo para esto. Lo vamos a continuar la siguiente y quiero hacer una pausa para orar ahora mismo. Señor, gracias, Señor. Perdona, Señor. El domingo lo dije. El domingo pedimos perdón, pero cada vez que empiezo a profundizar, cada vez que escuchamos lo que dices en tu palabra, Señor, nos damos más cuenta, mucho más que hemos fallado en estar atentos a la voz de Dios, el Espíritu. Vive en nosotros. No tenemos que correr a buscar en algún lugar. Vive en nosotros. Si tenemos la capacidad de tener una vida íntima, de relación con el Espíritu, vamos a escucharlo. Vamos a ver su manifestación. Y no es porque quiero ver el poder y las capacidades especiales, es porque quiero conocerte más, agradarte más, buscar las cosas que a ti te satisfacen, Dios, y no a mí. Señor, tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan indiscutiblemente incomparable para nuestras vidas. Pero necesitamos escucharte y seguir el camino, la guianza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y esa palabra es la que usa el Espíritu que le inspiró para hablarme. Lo puede hacer en la Biblia, lo puede hacer en mí mismo, con impresiones directas en mí, con mis sentidos espirituales percibir lo que el Espíritu me despierta con discernimiento, o tal vez con redarguirme, o tal vez con alertarme acerca de peligros, de tentaciones y de huir de ellas. Muchas gracias, Señor, porque estoy seguro que de muchas cosas me has liberado y no estoy hablando de riesgos, sino estoy hablando de tentaciones, de problemas, del pensamiento, de las palabras y de acciones. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso y paciente. Gracias, Señor, porque
Tú no sales de mí, tú vives en mí. Gracias, Señor. Yo no quiero contristarte jamás, 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 jamás. Tu misericordia es mayor que la vida, como dijo David. Gracias, Señor, porque has tenido paciencia. Queremos atender tu voz, andar en tus caminos y agradarte. No importa, no importa, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan otros que aún pueden ser creyentes. Si es lo contrario de lo que tú dices, Señor. Por eso es que queremos escucharte, vivir en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu, andar en el Espíritu y no en la carne. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu paciencia, tu gracia, tu favor. Gracias, Señor, porque tú no nos desechas como desechaste a Saúl, sino que, gracias, Señor, porque tú disciplinas al que amas y corriges a todo el que recibes por hijo y sigues siendo paciente, Señor. Aún a la iglesia, a las 7 iglesias del Apocalipsis, les hablaste directamente, les hablaste a los corintios cuando estaban más interesados en los dones que en ti, Señor. Estaban los Gálatas siguiendo un evangelio diferente, andaban volviendo a ser legalistas, a las obras de la ley más que a la gracia y el poder de tu Espíritu en ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido por toda la iglesia, intercedo como pastor, como responsable, como la autoridad que me diste, intercedo por ellos, Señor, conforme a tu voluntad, para que todos nosotros busquemos atentamente, decididamente, si hay que quitar algunas cosas para dedicarlas un tiempo para atenderte a ti, Señor, es lo mejor que nos puede pasar, que todos lo hagamos, que toda la iglesia Semillas de Amor aquí y los que viven fuera también, Señor, que les alcance esta oración, esta petición. Yo reprendo y hago huir al espíritu de sordera espiritual que pueda estar afectando a cualquiera en la iglesia. En el nombre de Jesucristo, te vas en el nombre de Jesucristo. No tienes parte ni suerte en el pueblo de Dios. Que nadie abra la puerta y nadie caiga en la tentación de estar escuchando al mundo, a la carne y al diablo. En el nombre de Jesucristo, Señor, cierra los oídos a las voces del mundo, a las voces del diablo. Apaga los impulsos de la carne, Señor, para que estemos atentos al mover, a las palabras dulces o a las palabras severas que nos hablas cuando es necesario reprendernos para volvernos al camino. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Oro, Señor, por los enfermos. Todavía hay enfermos. Siempre hay enfermos. Y tú nos diste, Señor, la capacidad de orar, de interceder por ellos, de sanarlos en muchas ocasiones y de orar para que sean sanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu poder actuando en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones, en sus emociones dañadas que dejaron huellas severas, heridas graves. Sánalo, Señor, con el ungüento de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por todos aquellos hermanos que están pasando por necesidades económicas. Señor, provéeles. Tú no necesitas nada, Señor. Si ellos tienen 5 panes y 2 peces, es suficiente para que tú les multipliques para que alcancen más de 5,000 o más, porque para ti no hay límite. Te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, que le abras las ventanas de los cielos para que derrames bendición sobre ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido por los hermanos y hermanas que están recluidos en centros penitenciarios, Señor, por cualquier motivo que tú conoces, pero que tu misericordia los alcanzó ahí y están siendo fortalecidos. Señor, envuélvelos bajo tus alas, que ellos estén atentos escuchando tu voz y tu consuelo, Señor, en el nombre de Jesús.
Guíalos, que aprendan, que se fortalezcan, que sean grandes hombres y mujeres de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos que fielmente depositan su diezmo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el que mucho siembra, mucho cosecha. Tú dijiste que el que poco siembra, poco cosecha. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por ser nuestro Dios, por escogernos, por elegirnos a nosotros entre multitudes y por tener tanta paciencia y misericordia y derramar tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Corto esta parte.